Hola, bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube, nuevamente con un nuevo vídeo después de un tiempo más que prudencial sin colgar nada. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es sobre transformadores, pero no un transformador cualquiera. Vamos a hablar de los famosos transformadores de aislamiento. Transformadores de aislamiento. Bueno, no entiendo por qué los llaman transformadores de aislamiento, porque en realidad no te aíslan. ¿De qué te aíslan? Yo no veo que un transformador de aislamiento te aísle. Hay algunos que dicen que el transformador de aislamiento te aísla del contacto directo con la red, es decir, del contacto directo con la línea y con el neutro. Bueno, estoy de acuerdo en ello, te aísla del contacto directo, pero mi opinión personal, y es mi opinión personal, a mí me da lo mismo contacto directo que contacto indirecto. Las consecuencias, tanto si es directo como si es indirecto, son las mismas. O sea, no hay diferencia entre un contacto directo con un conductor eléctrico y un contacto indirecto con ese mismo conductor. Y las bobinas de los transformadores son conductores. Conducen de manera directa o indirecta, pero las consecuencias de un accidente por contacto directo o indirecto son las mismas. No cambian en absoluto. Seguimos teniendo un voltaje, seguimos teniendo, si lo hay, una intensidad de corriente, y las consecuencias de una descarga eléctrica en determinadas condiciones son potencialmente peligrosas, vamos a decirlo, peligrosas, y pueden llegar a ser letales, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco lo que algunos llaman transformador de aislamiento. Es el famoso transformador que tiene una entrada a una bobina primaria, una bobina primaria conectada a la red eléctrica de 230 voltios y cuya salida en su bobina secundaria es con el mismo voltaje, 230 voltios. Y yo estoy de acuerdo, efectivamente, no estás en contacto directo con la línea y el neutro, estás en contacto indirecto. Pero vuelvo a insistir, las consecuencias en caso de un accidente son las mismas, no cambian en absoluto. Aquí sigues teniendo 230 voltios igual que aquí. Si aquí tienes, vamos a poner 10 amperios, 10 amperios es una corriente lo suficientemente elevada como para hacerte pupa. Me da igual que sea directo o indirecto. El hecho de que no tengas contacto directo con la red no supone ningún tipo de aislamiento. Vamos a recordar un poquito lo que es aislamiento real. El aislamiento real no es un contacto indirecto o un aislamiento indirecto, como es en el caso del transformador, que lo llaman transformador de aislamiento. Ya repito, no entiendo por qué. El aislamiento real es la desconexión de la red. Ese es el verdadero aislamiento. Ese es el verdadero aislamiento. Y el aislamiento es, su propia definición lo dice, aislamiento es un elemento dieléctrico, no conductor. En este caso estamos hablando de elementos conductores, como son las bobinas de los transformadores. El primario conduce la tensión que le entra y el secundario, por un efecto de inducción, recoge esa conducción de la bobina primaria. Total que nos entra en 230 y nos sale en 230. Es decir que si en el secundario tenemos una corriente de 10, de 15 amperios, ¿qué pasaría si recibimos una descarga?
¿Nos serviría de algo que ese contacto indirecto de la red? Yo creo que no. Hay algunos que opinan que sí, pero yo creo que no. Yo creo que las consecuencias son exactamente las mismas, porque las condiciones son exactamente las mismas. Estar aislado de la red por medio de un transformador, para mi opinión, eso no es aislamiento. Sigue habiendo conducción y sigue habiendo voltaje en la salida del secundario. Y también sigue habiendo intensidad si hay algo conectado a ella que la genere. Por lo tanto, no sé. A mí que me lo expliquen. ¿Cómo se entiende que un transformador que está conectado a la red, que le entran 230 y le salen 230 voltios, sea un transformador de aislamiento? No, es que no estás en contacto directo con la red. Insisto, para mí es lo mismo. Estar directo o indirecto es lo mismo. El riesgo eléctrico es exactamente el mismo. El riesgo de descarga es exactamente el mismo. Y si hay una intensidad elevada en la salida del transformador, el riesgo eléctrico de sufrir quemaduras o el riesgo potencial de muerte es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única manera de aislarse no es con esto, es desconectándolo de la red o utilizando los EPIs, equipo de protección individual, guantes aislantes, calzado aislante, manta de suelo aislante, etc. Así que esto de los transformadores de seguridad, de seguridad, también lo llaman así, transformador de seguridad, o transformador de aislamiento, sinceramente, a mí no me convence. A mí personalmente no me convence. Y vuelvo a lo que decía en un momento. El aislamiento, un aislante, es un dieléctrico, es decir, no conduce, no tiene conductividad, no permite el paso de ningún voltaje a través de él. Vamos a ver. Exacto, no conductor, es un elemento no conductor. Si alguien sabe de algún transformador que realmente sea aislante, que lo diga, que lo cuente. Yo no conozco ninguno. Para mí todos los transformadores son iguales. Conducen de la misma manera, bien sea de manera directa si es un autotransformador o de manera indirecta, pero sigue siendo un conductor. Y todo conductor, directo o indirecto, conlleva un riesgo eléctrico potencial. Así que ya lo sabéis. Cuando os hablen de transformadores y os digan que os aíslan de la red, sí, te aíslan del contacto directo con la red, pero no te aíslan de una descarga eléctrica potencial y de sufrir un percance y un susto si no tienes los conocimientos adecuados para trabajar con ello. Bueno, pues nada, este vídeo, no os lo he dicho antes, iba a ser cortito. Bueno, vamos a ver ahora, ya que estoy aquí porque lo he visto. Ya sabéis, esto es un transformador. Esto es un transformador. Este es el primario y este es el secundario. Pero este transformador no tiene entrada de 220 y salida de 220. Tiene entrada de 220 y tiene salida de 606. Es decir, entre... Vamos a ver si lo explicamos. No, no es de 606, es de 6 voltios, sin más. ¿No? Pensaba que era uno de 606. Tiene entrada de 220 o de 125, si es que hay 125, que ya no hay, y salida de 6 voltios. Aquí no hay riesgo. El riesgo es muy bajo. 6 voltios no te pueden hacer gran cosa. Vamos, no te vas a enterar de nada. Pero estamos hablando de transformadores cuyo voltaje es el mismo de entrada que el de salida. Por ejemplo, 230-230. Que era lo que poníamos aquí. Vamos a poner a derechas. Esta es la entrada de red. Aquí tenemos 230 y de salida tenemos 230. Aquí sí tenemos riesgo potencial. Independientemente de que sea
contacto directo con la red, o como le llaman algunos, contacto indirecto. Para mí, personalmente, me da lo mismo una cosa que la otra. Esto, para mi opinión, está mal llamado transformador de aislamiento, porque de aislamiento solo tiene el nombre, no tiene nada más. Bueno, lo que decía antes, el vídeo de hoy va a ser más corto que nunca, creo yo, simplemente pues quería comentar el tema este de los transformadores de aislamiento. Ya lo he comentado, ya he dicho más o menos todo lo que tenía que decir, y lo único que me queda por decir es pues que gracias por ver los vídeos y que os espero en el próximo. Adiós.